El padre las recogió para pasar el fin de semana pero nunca las devolvió. Alesia y Livia Scheib desaparecieron en un viaje y nadie sabe dónde están. Alesia y Livia Scheib tenían solo 6 años. Eran gemelas, inseparables, con toda una vida por delante. El 30 de enero de 2011, en Saint-Sulpice, Suiza, su padre, Matthias Scheib, pasó por la casa de su ex esposa para recogerlas y llevarlas a pasar el fin de semana con él como tantas otras veces. Nada parecía fuera de lo común. Pero ese domingo las niñas nunca regresaron. La madre, preocupada al no recibir noticias, denunció la situación. La policía comenzó a rastrear los movimientos del padre y lo que encontraron dejó a todos sin aliento. Matthias había abandonado Suiza en su coche junto con Alesia y Livia, cruzando primero hacia Francia y luego hasta Italia. En el camino, envió varias cartas a su ex esposa, cargadas de confusión y desesperación, en las que hablaba de su sufrimiento por la separación familiar. El 3 de febrero de 2011, Matthias fue encontrado sin vida en una estación de tren en Cerignola, Italia. Pero las niñas no estaban con él. No había rastro de sus pertenencias. No había señales claras de dónde podían estar. La investigación reveló que el padre había retirado grandes sumas de dinero y comprado billetes de ferry, alimentando diversas teorías. Que pudo haberlas dejado con alguien antes de quitarse la vida. Que pudo haberlas ocultado en algún lugar. O que las llevó consigo en sus últimos movimientos, pero hasta hoy, no hay certezas. Las búsquedas se extendieron por Suiza, Francia, Italia y otros países europeos, pero las pistas se diluyeron con el paso del tiempo. Más de una década después, el paradero de Alesia y Livia sigue siendo uno de los mayores misterios de Europa. Su madre no ha dejado de buscarlas, de hablar de ellas, de recordarlas con la esperanza, aunque sea mínima, de que en algún lugar aún estén con vida. ¿Cómo puede una familia desaparecer de manera tan silenciosa, cruzando fronteras, sin que nadie lo note a tiempo? ¿Y cuántos más, como Alesia y Livia, siguen desaparecidos mientras el mundo solo puede imaginar qué fue lo que realmente ocurrió? Porque a veces, lo más aterrador no es lo que se encuentra sino lo que, después de tanto tiempo sigue sin aparecer. El rancho sin nombre. Me llamo Esteban. Soy trailero desde hace 15 años, y he cruzado casi todo el país. Siempre pensé que lo peor en la carretera eran los baches o los asaltos. Hasta que una noche me salí de la ruta y conocí el rancho que no existe en ningún mapa. Había salido de Juárez con una carga liviana rumbo a Hermosillo. Iba bien de tiempo, pero me agarró la madrugada en un tramo entre Samalayuca y Nuevo Casas Grandes. El aire era seco, y no pasaba ni un alma. Vi a lo lejos un letrero mal colgado, de madera vieja, apenas legible. Decía, Rancho El Silencio, 3 kilómetros. Me dio curiosidad. Necesitaba orinar, estirar las piernas y tal vez comprar algo en una tiendita. Me desvié. Tomé un camino de terracería por casi 10 minutos, pero en vez de un rancho encontré una entrada de herrería oxidada y un portón abierto. Más allá, había una construcción de adobe, un corral vacío y completo silencio. Apagué el motor. El aire olía a quemado. Me bajé. No había luces, ni perros, ni personas. Entonces la vi. Una chava, de unos 20 años, con vestido rojo y descalza, parada junto al corral. Me saludó con la mano. Me acerqué para preguntar si podía usar el baño. Me dijo que sí, que pasara. Y al dar la vuelta para buscar a alguien más, escuché que dijo: acuérdate que esta vez te toca quedarte. Creí que era una broma. Pero al girar para verla otra vez, ya no estaba. Entonces empezó el sonido. Gritos. Muchos. Como si vinieran de debajo de la tierra.
Golpes secos, arrastradas de cadenas, un murmullo que decía otra vez corrí al tráiler. La puerta estaba cerrada. Pero no con seguro, soldada. Y no era mi tráiler. Tenía mis placas, mis stickers, pero no era mi cabina. Adentro había cosas que no reconocía. Una Biblia manchada de sangre, fotos viejas de niños llorando, y un costal con lo que parecía un cráneo humano. Me entró el pánico. Grité, pataleé. Escuché un motor acercarse. Una camioneta negra sin placas entró lentamente. De ella bajaron 3 hombres vestidos con ropa de rancho, pero con pasamontañas. Ya llegó el de esta luna, dijo uno. Intenté huir. Corrí entre el desierto, sin linterna, sin dirección. Vi al fondo una pequeña caseta de vigilancia abandonada. Me escondí ahí, temblando. Los vi buscarme por horas. Hasta que al amanecer, simplemente se fueron. Encontré la carretera de nuevo, caminando deshidratado y sucio. Nadie me creyó. Pero lo más extraño vino después. Cuando fui a reportar la desaparición de mi tráiler, los federales me dijeron que ya había pasado antes. Mismo rancho. Mismo letrero. Mismo patrón. El problema es que ese rancho no existe. Lo quemaron hace más de 30 años. Desde entonces, nadie más lo ha visto. Salvo los que no regresan. Esto que te voy a contar me sucedió hace casi un año y trato de no pensar mucho en ello porque me empiezo a hacer telarañas en la cabeza al tratar de entender por qué nos tuvo que suceder a nosotros. Yo vivo en San Pablo del Monte, allá por el volcán de la Malinche, ahí conocí a Mayra desde que íbamos a la primaria, pero no fue hasta cuando pasé al segundo año de prepa cuando me atreví a hablarle, me gustaba mucho, era la más bonita de la escuela, imagínate cuando me enteré que yo también le gustaba. Eso me lo dijo Samuel, mi mejor amigo, quien esa vez me pidió que lo acompañara a darle un recado a Julieta, su hermana, que estaba con Mayra, ahí nos presentaron, recuerdo que mi amigo me codeó para que la invitara a salir, ahí mismo nos pusimos de acuerdo para ir por una nieve a los portales y a partir de ese día nos hicimos novios. Compartíamos algunas materias y en nuestras horas libres nos buscamos para estar juntos, y después de clases la iba a dejar a su casa, ella vivía en una ranchería muy cerca del pueblo, pero había 2 caminos, el largo por la carretera principal y por ahí nos tardábamos una media hora o más, y el corto, nosotros le pusimos el atajo, por ahí era cosa de 10 o 15 minutos, caminando por un sendero muy angosto de gravilla roja y pegado al cerro de San Antonio, a la mitad del recorrido había que atravesar una parte con mucha vegetación, apenas si se podía pasar y de ahí uno salía a campo abierto, era nuestro atajo y solo muy pocas personas del pueblo lo conocían. Todo parecía ir muy bien entre nosotros, hasta que un día mi papá me pidió de favor que lo acompañara a dejar una carga muy grande de encino hasta Tamaulipas, me ausentaría un poco más de una semana, le comenté a Mayra sobre el viaje, pero no pareció agradarle mucho la idea, el día que salimos del pueblo a la entrega ni siquiera se fue a despedir, pensé que estaba realmente enojada, no me tomó las llamadas ni me contestó ni uno de los mensajes que le enviaba a diario, y para acabar de amolar la entrega, se retrasó un poco y nos quedamos unos días más. Regresamos al pueblo después de casi 2 semanas, al otro día lo primero que hice al llegar a la escuela fue buscarla, pero no llegó a la primera clase ni a la segunda, eso me extrañó, siempre era muy cumplida, entonces me encontré en los pasillos con Julieta, la hermana de Samuel, y le pregunté por ella, me dijo que había estado faltando mucho, y que en los últimos días se le veía muy enferma pero no supo decirme de qué, ya no entré a mi siguiente clase y me fui a casa de Mayra por el atajo, pero apenas pisé el camino de gravilla, sentí un escalofrío en todo mi cuerpo, se me hizo raro, era un día muy caluroso y no había viento, empecé a caminar rápido sobre el sendero y cuando ya estaba por entrar entre la vegetación, escuché pasos detrás de mí sobre la gravilla, en ese momento sentí que alguien me veía, pero al echar un ojo alrededor no había nadie, me apresuré a cruzar ese tramo y al salir a campo abierto, escuché claramente mí como si alguien la hubiera pisado,
Volteé asustado pero nada, esto ya me daba mala espina, pero lo importante en ese momento era verla a ella y saber qué pasaba. Apenas toqué y su mamá apareció tras la puerta, me abrazó muy fuerte, le dio mucho gusto verme y sin más, me llevó a la recámara de Mayra, parecía que dormía pero al escucharme se enderezó sobre la cama, vi que se le alegró el rostro como a mí, corrí a abrazarla, su mamá nos dejó solos, pero apenas cerró la puerta de la habitación se soltó a llorar desconsolada, no entendía en ese momento por qué pero dejé que se desahogara, después de un rato cuando la sentí más tranquila, le pregunté qué es lo que le estaba pasando, entonces me miró a los ojos y me dijo con voz temblorosa que se estaba volviendo loca, que desde hace 2 semanas, un día antes de irme con mi papá, empezó a sentir que alguien la seguía por el atajo a su casa, que al principio no le dio mucha importancia, pero que al otro día cuando venía a despedirme, escuchó pisadas detrás de ella sobre la gravilla y que al voltear no vio a nadie, que eso le dio mucho miedo pero por salir del atajo empezó a escuchar gruñidos muy fuertes al lado suyo, como de un perro, así que trató de caminar lo más rápido que pudo, pero que aquellos bufidos la fueron siguiendo todo ese último tramo, hasta que de plano sintió un aliento nauseabundo sobre su nuca, y como se le erizaba el cabello y la piel de su espalda, fue cuando sintió como la jalaron por los tobillos, me dijo que fue tan rápido que apenas si pudo meter las manos, pero que aún así aquella cosa la arrastró por varios metros sobre el camino de gravilla hasta el tramo de la vegetación, en ese momento trató de patalear con todas sus fuerzas para poder zafar sus piernas, hasta que sintió como la soltaban aquellas garras y entonces se levantó como pudo y empezó a correr como loca hasta llegar a su casa, para su mala suerte no estaban sus papás y perdió su teléfono en el forcejeo, así que se encerró en su cuarto, al paso de un rato, ya más tranquila pensó que tal vez todo lo había imaginado nada a sus papás cuando llegaron, pero que esa misma noche empezó a tener pesadillas con aquella cosa que la persiguió en el atajo, en el sueño su cuerpo era muy pesado y sus piernas se hundían hasta las rodillas en la gravilla, y que sus propios gritos no los podía escuchar, y al querer zafar sus piernas, le caía aquel animal encima, que enterrándole sus garras en el cuello, y es entonces que se despertaba llorando y gritando, y que ya no podía dormir, porque cada vez que cerraba los ojos volvía a soñar lo mismo una y otra vez. Sus papás la habían llevado a varios médicos del pueblo, pero que ni uno solo les había podido explicar qué le estaba pasando, ya no pudo seguir contándome y empezó a llorar otra vez, la abracé muy fuerte y le dije que buscaría la forma de ayudarla, me quedé con ella toda la tarde, la vi un poco más animada, ya cuando empezaba a anochecer se fue quedando dormida entre mis brazos, la recosté suavemente y me quedé todavía otro rato. Cuando salí de su casa ya había oscurecido y me dirigí al atajo, pasé por los campos y me metí entre la maleza, ya llevaba unos cuantos metros avanzados, cuando escuché un resoplido sobre mi cabeza que hasta me sacudió el cabello, me quedé paralizado y levanté muy despacio la cabeza hacia arriba, entre la vegetación sobresalía la cabeza de aquel animal, tenía el hocico abierto, podía verle sus colmillos enormes y sentir su baba escurriendo sobre mi cara, intenté echarme a correr pero apenas di unos pasos, cuando sentí que me clavaba una de sus garras en mi pierna y me jalaba hacia el camino de gravilla, yo estaba aterrado no sabía qué hacer, pero al aventarme sobre el sendero me rasgó la playera y quedó al descubierto una medallita de plata de San Miguel Arcángel que me había regalado mi abuela, aquella bestia se quedó escondida entre la vegetación y lanzó un fuerte bufido, yo temblaba del miedo, me levanté como pude y me eché a correr, al llegar a casa le conté a mis papás lo que me había pasado, pero cuando vieron la herida que tenía en la pierna, me llevaron al médico y después fuimos con mi abuela que vivía al otro lado del pueblo, cuando le conté lo de Mayra y lo que me había pasado hace unas horas, me dijo que aquel animal era un nahual, mis papás se pusieron muy serios, sin pensarlo más nos fuimos a la casa de Mayra, mis papás trataron de explicarle a su mamá toda esta situación para que le permitiera a mi abuela que le hiciera una curación, ya que el nahual al parecer le estaba haciendo brujería, al final lo permitió. A los pocos días Mayra se recuperó y regresó a la escuela, hasta el día de hoy no hemos vuelto a usar el atajo para llegar a su casa.
Hace unos meses terminamos la preparatoria y estamos a la espera de irnos a estudiar juntos a la Universidad de Puebla, y la verdad muy pocas veces hablamos de lo que nos pasó en aquellos días, y creo que a veces es mejor así, darle vuelta a la página. Si el video te gustó, te invito a que te suscribas y compartas, esto me ayudaría mucho para seguir creciendo y difundiendo este tipo de casos. Recuerda que hay video nuevo todos los días, después de la medianoche. Historias de la Noche se despide, nos vemos mañana con otro caso, que tengas lindas pesadillas.